La carrera de la bala de cañón llegó a los cines en 1981 y lo hizo a toda velocidad. Tomó una carrera ilegal, real, disputada a lo largo de todo Estados Unidos y la convirtió en la fiesta más ruidosa que había dado Hollywood sobre 4 ruedas. Hoy vamos a repasar 21 datos sobre esa película. El último de todos casi no llega a la versión final del guión. Y créeme, vale la pena esperar por él. 1. La carrera existió. Antes de ser una película, fue una especie de acto de rebeldía. A comienzos de los 70, un periodista de automovilismo llamado Brock Yates tuvo una idea temeraria: cruzar todo el país en coche, sin permiso de nadie. En parte era protesta contra los límites de velocidad que se endurecían año tras año. En parte, puro espectáculo. La llamó Cannonball Baker Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dash. Nada de reglas, nada de red de seguridad, solo un sprint de costa a costa, con el orgullo como único trofeo al final. Yates no se conformó con escribir sobre el asunto desde afuera. Se subió al coche, corrió esa ruta junto al piloto Dan Gurney y cruzaron el país entero en menos de 36 horas. La carrera se repitió unas cuantas veces durante esa década, y cada anécdota disparatada de las que vas a escuchar hoy sale de ese origen real y completamente al margen de la ley. 2. Steve McQueen llegó primero. Esto muy pocos fans lo saben. El personaje de Gyotosho no nació pensando en Burt Reynolds. Brock Yates lo escribió con Steve McQueen en la cabeza. El rey de la sangre fría, el actor que básicamente inventó la persecución de autos en el cine moderno. La idea original apuntaba a una película más dura, más seria, apoyada en esa intensidad silenciosa que solo McQueen tenía. Entonces el destino intervino. McQueen murió antes de cerrarse el reparto, y, de un día para otro, el proyecto entero necesitó un corazón distinto. Ahí apareció Burt Reynolds, justo en la cúspide de su fama. Con él llegó también un giro completo de tono. Se acabó el drama, entró el humor, entró el carisma, entró el caos. La película que hoy conocemos existe por culpa de una tragedia que nadie planeó. Imagina, aunque sea un segundo, el thriller sombrío en el que se pudo haber convertido esta historia. 3. La ambulancia corrió de verdad. Esa ambulancia trucada que manejan J80 y Victor durante toda la cinta no era un simple utilero de rodaje, era una máquina de verdad. El director Hal Needham y el guionista Brock Yates habían participado en persona en la edición de 1979 de la carrera Cannonball, adentro de ese mismo vehículo, una furgoneta Dodge llevada al extremo, capaz de tocar velocidades altísimas en autopista y de repostar en cuestión de segundos. Aquí viene el giro. No ganaron. La transmisión reventó en Palm Springs y ahí terminó su carrera esa noche. Needham hizo lo único razonable. Guardó esa furgoneta rota durante años, esperando el momento adecuado para usarla. Ese momento llegó con esta película. Cuando terminó el rodaje, donó la ambulancia a una organización benéfica ligada a una iglesia, que después la subastó por una suma considerable. El coche vivió, sin exagerar, una vida más intensa que muchos actores del reparto. 4. Burt Reynolds rompió un récord de sueldo. Cuando Reynolds firmó contrato, no se limitó a unirse al elenco. Hizo historia con su cheque. Por apenas 3 o 4 semanas de trabajo se llevó, según se cuenta, $5 millones. En 1980, esa cifra resultaba casi escandalosa, de las más altas pagadas a un actor hasta ese momento. $5 millones por menos de un mes, sonriendo detrás de un volante y bromeando con Dom DeLuise, su mejor amigo en la vida real. Reynolds era entonces uno de los actores con mayor poder de convocatoria en taquilla del planeta, aunque el cine, curiosamente, nunca fue su plan original. Ese detalle deja clarísimo dónde estaba parado dentro de Hollywood en esos años. No era solo una cara conocida, era prácticamente la taquilla misma. Los estudios le ponían dinero encima porque el público llenaba las salas apenas veía su apellido en el cartel. Guarda este dato en la memoria, porque más adelante el propio Burt
va a confesar algo bastante sorprendente sobre esta misma cinta. 5. Roger Moore interpretó a Roger Moore. Este puede ser el chiste de casting más descarado en la historia del cine. Roger Moore, el James Bond en funciones en ese momento, aparece interpretando a un millonario excéntrico llamado Seymour Goldfarb Jr. Y la gracia está en que Goldfarb está absolutamente convencido de ser Roger Moore. Conduce un Aston Martin DB5 plateado, cargado con gadgets al mejor estilo Bond, cortinas de humo, manchas de aceite, matrículas que giran y hasta se inscribe en la carrera bajo el nombre real del actor. Es un guiño metido dentro de otro guiño. Moore riéndose de su propio personaje, con total conciencia de que el público estaba adentro del chiste desde el primer segundo. Hay un detalle exquisito para los fans más obsesivos. La matrícula del auto coincide con la del DB5 de las películas de Bond, aunque, curiosamente, el Bond interpretado por Moore jamás manejó un Aston Martin en pantalla. Comedia pura, consciente de sí misma hasta el hueso. Si a estas alturas ya se te dibujó una sonrisa, hazme un favor rápido. Dale like, cuéntame en los comentarios cuál de estos datos te sorprendió más, y suscríbete si te gusta el video para no perderte lo que viene. Ahora sí, volvamos al caos. 6. Jackie Chan estaba ahí, escondido a la vista de todos. Si parpadeas, te lo pierdes. Un Jackie Chan jovencísimo aparece en esta película, muchos años antes de convertirse en el fenómeno mundial que todos conocemos. Fue una de sus primeras apariciones dentro de Hollywood, y no llegó ahí por casualidad. El presidente del estudio hongkonés Golden Harvest presionó personalmente para meterlo en el reparto. Aquí está la parte rara del asunto. Chan, que es chino, terminó interpretando al piloto del equipo japonés. Según cuenta la gente que estuvo cerca de él en ese rodaje, la confusión no le hizo ninguna gracia. Aún así, se presentó a trabajar, cumplió y se guardó esa experiencia en algún rincón de la memoria. Lo que se llevó de ese set terminaría definiendo el resto de su carrera. Ese hilo lo vamos a seguir hasta el final, en el dato bonus. Quédate hasta ahí, porque vale muchísimo la pena. 7. El estudio de Bruce Lee la produjo. Esta conexión suena imposible hasta que uno revisa los créditos con calma. Esta comedia tan estadounidense, tan patriotera y tan disparatada, fue producida por Golden Harvest, el mismo estudio hongkonés que ayudó a construir a Bruce Lee como leyenda inmortal. Sí, la misma compañía detrás de algunas de las películas de artes marciales más influyentes de la historia estaba financiando, al mismo tiempo, a Burt Reynolds haciendo chistes dentro de una ambulancia. Fue un cruce insólito entre Oriente y Occidente para su época, y eso explica por qué Jackie Chan y su compatriota, Michael Hui, terminaron compartiendo pantalla con el Rat Pack y con un actor de James Bond. Los productores incluso mandaron material sin terminar al Festival de Cannes para buscar compradores internacionales. Esto no era simplemente una película americana más, era una apuesta a escala global, y esa apuesta salió redonda. 8. El reparto se lo inventó casi todo sobre la marcha. Si estabas buscando una comedia con guión cerrado y estructurado, esta claramente no era, y esa era exactamente la idea del director. Hal Needham dejaba las cámaras encendidas y permitía que su elenco de estrellas improvisara con libertad. Buena parte del encanto de la película viene de esa química genuina entre personas que de verdad se llevaban bien fuera del set. Burt Reynolds y Dom DeLuise no actuaban de mejores amigos frente a cámara. Eran mejores amigos tratando de hacerse reír entre toma y toma. Dean Martin y Sammy Davis Jr. traían esa energía suelta, relajada, típica del Rat Pack, y varias veces se les escapaba la risa en medio de una escena. Casi se puede sentir la fiesta que había justo fuera del encuadre. Esa soltura improvisada explica por qué la película se siente menos como una producción calculada y más como una invitación a pasar 90 minutos con la gente más divertida de Hollywood en ese momento. 9. Los curas eran una táctica sacada de la vida real. Dean Martin y Sammy Davis Jr. pasan buena parte de la cinta disfrazados de sacerdotes católicos, convenciendo policías y esquivando controles de carretera sin sudar.
Es uno de los chistes recurrentes más celebrados de toda la película. Y resulta que eso pasaba de verdad. En las carreras Cannonball reales, los corredores echaban mano de cualquier truco imaginable para despistar a la policía, y vestirse de clero para ganarse compasión ajena era una táctica que algunos pilotos usaban en serio, sin exagerar. La película tomó esa astucia real y la llevó al extremo para sacar carcajadas. Eso es parte de lo que hace que esta comedia, debajo del slapstick, se sienta sorprendentemente fiel a lo que pasaba en la ruta. Casi cualquier plan absurdo que ves en pantalla tiene una raíz verdadera detrás. Disfraces, distracciones, engaños de todo tipo. La realidad, en este caso, superó ampliamente a la ficción, y los guionistas apenas tuvieron que forzar nada. 10. El Capitán Caos nació de pura casualidad. Víctor, el mecánico bonachón que interpreta a Dom DeLuise, se transforma una y otra vez en un superhéroe torpe y enmascarado, llamado Capitán Caos, con voz grave, narración dramática incluida y todo lo demás. Se convirtió en una de las partes más queridas de toda la película. Un verdadero robapantallas, y nació directamente de ese espíritu improvisado del rodaje. El personaje tenía exactamente esa energía de idea inventada al momento que definió toda la filmación. El tipo de ocurrencia alocada que a Needham le fascinaba capturar y dejar en el corte final. Cualquiera que haya visto esta película en su época todavía recuerda esa vocecita ridícula. Es justo el tipo de invento que una comedia más controlada habría eliminado en edición. Aquí, en cambio, se dejó correr libre, y por eso terminó volviéndose icónico. Nadie lo frenó a tiempo. A veces las ideas más tontas son, precisamente, las que el público nunca olvida. 11. Jimmy el Griego conocía a Dean Martin de toda la vida. La película está llena de caras famosas interpretándose a sí mismas, pero uno de esos cameos esconde una historia bastante entrañable. El legendario apostador deportivo Jimmy el Griego Snyder aparece haciendo de corredor de apuestas, vinculado a las carreras. En el papel parece un cameo más entre tantos. Pero aquí está lo lindo del asunto. Jimmy el Griego y Dean Martin no eran dos desconocidos que el rodaje juntó por casualidad. Se criaron como vecinos en el mismo pueblo de Ohio, ambos salidos de Steubenville mucho antes de que la fama tocara a su puerta. Así que ese momento en pantalla cargaba, sin que el espectador lo supiera, un peso silencioso. Dos chicos del mismo barrio, reencontrándose adentro de una superproducción de Hollywood. Ese tipo de detalle hace que la película se sienta más como una reunión real de amigos que como un reparto armado por conveniencia comercial. Hay conexiones personales escondidas en cada rincón de este rodaje. 12. Una leyenda de los dibujos animados se coló sin firmar. Este dato es para los oídos más atentos. Varias de las mujeres glamorosas que acompañan al falso Roger Moore tenían sus diálogos redoblados en postproducción, y la voz detrás de parte de ese doblaje pertenecía a una verdadera institución. Una de las actrices de voz más prolíficas en la historia del entretenimiento. La voz querida detrás de decenas de personajes de dibujos animados clásicos con los que crecieron generaciones enteras. Y sin embargo, en esta película apareció sin ningún crédito visible. Así que mientras miras una comedia de acción en vivo, es posible que estés escuchando la misma voz que animaba tus sábados de infancia, escondida a plena vista, sin nombre en los créditos. Un ejemplo perfecto de lo profundo que era el talento reunido en este rodaje. Hasta las voces de fondo sin firma eran, sin que nadie lo notara, absolutamente legendarias. 13. El accidente que lo cambió todo. Ahora viene la parte más seria detrás de tantas risas. No todo en este rodaje fue diversión y bromas. Durante la filmación, una joven especialista llamada Heidi von Beltz viajaba como pasajera en un Aston Martin durante una maniobra peligrosa. El coche no tenía cinturones de seguridad instalados y sumaba otros problemas mecánicos reportados cuando chocó de frente contra otro vehículo.
El accidente la dejó paralizada para el resto de su vida. Pasó décadas como tetrapléjica y terminó siendo el centro de una batalla legal larga y dolorosa sobre las condiciones de seguridad en el set. Es un recordatorio bastante duro de que, detrás de las acrobacias vistosas y los chistes tontos, había gente real asumiendo riesgos enormes. Su caso todavía se cita hoy en discusiones sobre estándares de seguridad dentro de la industria del cine, un legado serio escondido adentro de una comedia. Lo mencionamos con respeto, no con morbo. 14. La crítica fue implacable. Si amas esta película, prepárate para esto. Los críticos de 1981 no la amaron ni un poco. Las reseñas fueron feroces, casi crueles. Uno de los críticos más influyentes de esa época la destrozó públicamente, acusándola de renunciar a cualquier ambición artística y apuntar directo al piso más bajo posible del entretenimiento. Se la calificó, en general, de perezosa, vulgar y sin forma. Una excusa sin trama para que gente famosa jugara con autos rápidos frente a cámara. Y sin embargo, aquí está la ironía deliciosa de toda esta historia. Al público no le importó absolutamente nada de eso. Lo mismo que los críticos odiaron. El caos, la tontería, ese clima de fiesta desatada, fue justo lo que el público terminó adorando. Es uno de esos casos legendarios donde la opinión especializada y el cariño popular quedan en polos completamente opuestos. A veces, una película no está pensada para quienes escriben reseñas. Está pensada para un sábado por la noche entre amigos, y con eso alcanza y sobra. 15. Hasta Burt Reynolds tuvo remordimientos. ¿Recuerdas ese sueldo récord de $5 millones? Reynolds tenía sentimientos bastante encontrados al respecto. Años después admitió, con una honestidad sorprendente, que había hecho esta película por las razones equivocadas: el dinero y la posibilidad de pasar tiempo con sus amigos, mucho más que cualquier pasión real por el proyecto en sí. Es una confesión inusualmente sincera para un hombre que estaba en la cima absoluta de su carrera. Sabía perfectamente que la cinta no era una obra de arte y sabía también, sin vueltas, por qué había firmado el contrato. Hay algo entrañable en esa admisión. La estrella más grande del planeta cobrando un cheque gigantesco por manejar coches y hacer chistes con sus amigos, y siendo totalmente transparente al respecto años más tarde. De alguna forma extraña, esa actitud despreocupada explica muy bien por qué la película sigue funcionando. La diversión era real, aunque las motivaciones fueran, en el fondo, puramente prácticas. 16. Arrasó en la taquilla. Los críticos afilaron sus plumas todo lo que quisieron, pero en la taquilla el resultado fue una masacre, en el mejor sentido posible. La carrera de la bala de cañón salió con uno de los fines de semana de estreno más fuertes que se habían visto hasta entonces. Terminó recaudando más de $70 millones solo en territorio estadounidense, ubicándose entre las películas más taquilleras de todo ese año, por delante de otros estrenos considerados mucho más respetables por la crítica. Piénsalo un momento. Una película calificada de mediocre y perezosa terminó siendo uno de los grandes éxitos de 1981, compartiendo podio con clásicos que hoy son intocables. Eso confirma una lección que Hollywood parece redescubrir cada tanto. El poder de las estrellas, combinado con diversión sin pretensiones, puede convertirse en una fórmula imparable. El público quería alegría, velocidad y caras conocidas divirtiéndose de verdad, y esta película se lo entregó exactamente así, sin filtros, sin pedir disculpas y sin necesitarlas tampoco. 17. Las últimas vueltas de Dean Martin. Este dato le pone una nota agridulce a tanta risa acumulada. Esta película, junto con su secuela de 1984, terminó siendo una de las últimas apariciones en pantalla de Dean Martin. Después de toda una vida entre el cine, la música y la gloria compartida con el Rat Pack, estas comedias caóticas sobre autos cerraron su carrera como actor. Hay algo justo en eso, si lo piensas con calma. Martin despidiéndose con un guiño y una sonrisa, rodeado de viejos amigos, haciendo exactamente lo que mejor sabía hacer. Verse elegante sin ningún esfuerzo, disfrutando cada segundo frente a cámara.
Para quienes lo siguieron durante toda su carrera, verlo aquí hoy tiene una capa extra de nostalgia. No es solo una comedia lo que estás mirando en esas escenas, es el atardecer de un ícono, y eso transforma esas risas sueltas en algo silenciosamente precioso. Un último paseo junto a uno de los grandes de verdad. Disfruta cada segundo en el que aparece. 18. La acrobacia del avión venía de la vida real. Uno de los momentos más impactantes de la película muestra a una aeronave haciendo una maniobra que parece demasiado descabellada para ser cierta. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. La inspiración era completamente real. Las secuencias más disparatadas de vehículos en esta cinta no salieron de la imaginación de nadie. Muchas se tomaron directamente del folclore auténtico de la carrera Cannonball, de historias reales de corredores y temerarios que hicieron cosas verdaderamente insensatas por ganar, o simplemente por demostrar un punto. Los realizadores, que habían vivido esa carrera en carne propia, tenían un pozo enorme de anécdotas reales de donde sacar material. Ese es, en el fondo, el secreto de toda esta película. Los momentos más increíbles suelen tener, al menos, un pie plantado en algo que pasó de verdad. Corredores reales hicieron maniobras absolutamente insensatas, y Needham junto a Yates simplemente convirtieron esas historias en entretenimiento para comer palomitas. La realidad les escribió las escenas más locas antes de que ellos las filmaran. Suscríbete si te gusta el video, porque todavía quedan datos muy buenos por delante. 19. El título casi termina en juicio. Antes de llegar a los cines, la película pasó por varios títulos provisionales, incluyendo versiones más simples, como llamarla directamente Cannonball. Y eso generó un problema serio. Ya existía una película de carreras de 1976, con un nombre extremadamente parecido, y esa coincidencia, según se cuenta, puso sobre la mesa la amenaza de un conflicto legal entre estudios. Es un recordatorio de lo saturado que estaba el género de carreras transcontinentales durante los años 70. La carrera Cannonball real había inspirado varias películas en muy poco tiempo, todas persiguiendo esa misma energía de fuga clandestina. Al final, el título que conocemos hoy terminó imponiéndose, y la película construyó su propia identidad gracias al puro poder de sus estrellas. Resulta curioso pensar que este clásico tan querido casi se enreda en una disputa de nombres antes de que el público viera un solo fotograma. Hasta el título tuvo que ganar su propia carrera antes de llegar a la meta. 20. El Rat Pack volvió a rodar junto una vez más. Este dato de cierre te va a sacar una sonrisa. Dean Martin y Sammy Davis Jr. se divirtieron tanto haciendo esta película que la buena onda no se apagó apenas terminó el rodaje. Según contó el propio director, los dos hablaron con tanto entusiasmo sobre lo bien que la habían pasado, que terminaron convenciendo a nada menos que Frank Sinatra de sumarse a la secuela con un cameo especial. Detente un segundo a pensar en eso con calma. La pura alegría contagiosa de esta comedia disparatada sobre autos ayudó a reunir, una vez más, a miembros del legendario Rat Pack frente a las cámaras. Esa es la magia que logró capturar esta película sin proponérselo del todo. No fue solo una producción cualquiera, fue una buena época real que terminó atrayendo a más leyendas hacia su órbita. Y hablando de legados que arrancaron justo en este set, llegó el momento de nuestro dato bonus, el más sorprendente de toda la lista. El bonus. Aquí nació la firma de Jackie Chan. El director Hal Needham tenía un sello personal muy particular. Al final de sus películas pasaba un rollo de bloopers, errores y momentos detrás de cámaras durante los créditos, dejando que el público se riera viendo al reparto equivocarse una y otra vez. Eso hacía que la película se sintiera como un chiste privado compartido con el espectador. ¿Recuerdas a Jackie Chan, escondido como el piloto del equipo japonés? Ahí está la razón exacta por la que ese pequeño papel terminó cambiando el cine para siempre. El joven Jackie Chan vio esa idea de Needham en pleno rodaje, se enamoró de ella y se la llevó consigo literalmente, de vuelta a casa. Desde ese momento, Chan empezó a cerrar sus propias películas con rollos de bloopers, mostrando sus acrobacias saliendo mal frente a cámara. Se convirtió en uno de los sellos más queridos de toda su carrera legendaria. Piénsalo bien un segundo.
Cada vez que sonreíste viendo las escenas fallidas al final de una película de Jackie Chan, estabas mirando una idea que él recogió, sin buscarla, en el set de esta comedia estadounidense. Una película que parecía completamente desechable terminó, sin proponérselo, dando forma a una de las mayores estrellas de acción del planeta. Eso sí que es un dato bien raro. Más de 40 años después, la carrera de la bala de cañón sigue siendo pura diversión sin filtros. Una cápsula del tiempo llena de estrellas, de una época en la que las películas podían existir simplemente para pasarla bien. La crítica se encogió de hombros, el público aplaudió de pie, y el espíritu de aquella carrera clandestina real sigue vivo en cada risa que provoca esta película hasta el día de hoy. Así que aquí va tu desafío. Si este video mereció un lugar en el carril rápido, dale like para llenarnos de combustible. Cuéntame tu dato favorito en los comentarios para mantener el motor encendido. Y suscríbete si te gustó el video para no quedarte tirado en la línea de salida. ¿Qué momento de esta película todavía te saca una sonrisa? ¿El Capitán Caos, los falsos curas o el famoso Yo soy Roger Moore? Y contame en los comentarios qué clásico deberíamos analizar en el próximo video. Nos vemos ahí.